Este tema va enmarcado en el proceso de la auditoría porque a veces en el mercado hay ciertas confusiones de por qué el auditor financiero, ¿no? tiene la obligación de identificar fraudes en su proceso de trabajo y si no identificó fraude, ¿por qué en las auditorías a nivel global o a nivel corporativo, ¿no? saltan estos conceptos y rehuyen le pican al auditor financiero? ¿Qué ha pasado? Esto es un poco de los antecedentes de los fraudes empresariales que hay en el mundo y ahorita lo vamos a mencionar con un gráfico que he preparado a través de los últimos fraudes contables actuales e históricos, ¿ya? El tema de lo que es el tema de la información contable, financiera y el tema de fraudes que han habido en el mundo es por un tema o una intención de persona o de gente. El tema del fraude va muy ligado al concepto de la persona y a veces juzgan mucho al auditor financiero de por qué no se identificó durante el proceso del trabajo operativo y cuál es su responsabilidad respecto al concepto del tema del fraude, ¿ya? Los escándalos han causado conmoción porque en realidad el auditor financiero, ¿de acuerdo? Tiene un rol importante en el mercado de capitales y yo siempre lo menciono. El auditor financiero tiene que llevar y tiene que dar confianza al mercado de capitales, porque un auditor financiero actúa de manera muy particular en el mercado financiero y en el mercado económico existe. Y por tal motivo, si nosotros fallamos durante nuestro proceso de trabajo, gatilla este concepto en un tema de cosas mediáticas, ¿ya? Quizás los temas de fraude para empresas medianas, mediáticas, pequeñas empresas, no va a ser un escándalo global, porque no son empresas mediáticas, ¿ya? En Latinoamérica, la economía se mueve por casi un 75% de mercado de pequeños o medianos empresarios, el cual a veces por la informalidad, y hay que ser muy hidalgo en aceptar, no se tiene una labor financiera ordenada. El restante del porcentaje son empresas corporativas o grandes empresas, que sí son empresas un poco más formales, por decirlo entre comillas, que buscan conceptos de auditoría. Y dentro de ese gran marco, o ese 25% que queda en el mercado, hay muchas empresas que cotizan en bolsa o son empresas muy mediáticas. Por tal motivo, ¿no? Los objetivos en el cumplimiento del mundo, relación sobre la estructura, de cómo se desarrollan los negocios, para los acreedores es bastante, pero bastante importante que un auditor financiero lo realice. Pero hay un tema importante. La- las normas internacionales de auditoría, que son nuestra base estructural para desarrollar trabajos de aseguramiento, no le piden o no le dicen al auditor financiero, ¿de acuerdo? Que durante su proceso haga procedimientos específicos a identificar el fraude, porque ese no es el concepto, ese no es el alcance, la naturaleza de la oportunidad que te dicen las NIAs para una auditoría financiera. Dentro del proceso de la auditoría financiera que te dicen las NIAs es que sí es importante que dentro de la auditoría financiera el auditor contable en su estrategia o en su planeamiento de auditoría identifique riesgos de fraude y que haga procedimientos para mitigar esos conceptos de fraude. Ahora, en el mundo han sucedido muchos temas de fraude contable. Acá voy a mencionar algunos que los he querido graficar. Los tres primeros son procedimientos, temas de fraude que han sucedido entre los años 90, finalizando el año 2000, y Wirecard and Looking Coffee han sido en los últimos 5 años. ¿Ya? Es importante mencionar, estimados colegas, estimados alumnos, estimados colegas,
de Madre de Dios y globalmente, que la auditoría financiera en su literatura, en sus guías, te dice, en tu planificación siempre tienes que identificar riesgo de fraude y los riesgos de fraude lo establecen en tres conceptos. Y estos tres conceptos, acuérdense muy bien, están en las grandes firmas porque te lo desarrollan a través del PCOB cuando te vienen a hacer auditorías de calidad a las firmas que pasan, que son reguladas por la SEC y también su mismo control de calidad de estas firmas globales. Yo, en mis 18 años de trayectoria, he tenido 6 revisiones de calidad globales a nivel de la firma donde yo laboré, por el cual siempre venían con ideas y con técnicas para juzgar mi trabajo de auditor financiero y a mí también darme background para poder saber y mejorar mis procedimientos. Y uno de los puntos que me acuerdo mucho eh, cuando pasé estas revisiones de calidades globales, donde me calificaban mi auditoría financiera, vinieron con una idea innovadora, y se los comento. Las normas internacionales de auditoría hablan sobre dos conceptos de fraude importantes. Identifica un riesgo de fraude a través del revenue. ¿Qué quiere decir? El auditor financiero, y las NIAs te ponen como ejemplo, dentro de su proceso de auditoría, el riesgo de fraude más potente o más power, como se podría decir, es el tema del reconocimiento del ingreso. El tema es acotarlo en función a la industria que tú revisas. ¿Qué quiere decir? Al auditor financiero, ¿qué le preocupa? El corte, la existencia, la ocurrencia o la medición. Identifica cuáles son las líneas de ingresos que a ti te podrían causar conceptos de fraude en función de la industria. ¿Qué quiere decir? Si tú estás auditando una empresa comercial o una empresa industrial, ¿qué es lo que te preocupa? Las ventas no despachadas por el corte, que te sobreestimen ingresos por el tema del corte. Si estás auditando una empresa eléctrica, una empresa de telecomunicaciones o un grifo, ¿qué te preocupa? Que te sobreestimen ingresos sobre el corte. Si estás auditando un negocio que se dedica al bienes raíces y aplica medición de valor razonable, ¿qué te está preocupando? Que la medición del valor razonable esté sobreestimada porque es un estimado contable. ¿Qué es lo que te preocupa a través de empresas que exportan, como agroindustriales o empresas que el Incoterm no esté de acuerdo a las NIF? Corte, ocurrencia. Otro tema que te pueda preocupar es que te sobreestimen ingresos por reversión de documentos o notas de crédito que pueden haber. Fraude. Por eso las NIAs te dicen de que, o las normas internacionales de auditoría te dicen, ten mucho cuidado, auditor financiero, porque se supone que las compañías les pagan a los gerentes, les pagan a sus empleados sobre objetivos, los premian. A los inversionistas, a los gerentes, les pagan si es que venden un montón y les hacen ganar mucho dinero a los dueños. Y los gerentes premian a sus empleados por lograr esos objetivos, esos llamados KPIs. Una empresa bien estructurada, un negocio bien estructurado, premia a sus colaboradores, porque se supone que es el principal activo de los negocios. ¿De acuerdo? Entonces los premia. ¿A través de qué? De darles dinero. Entonces, para lograr ese objetivo, a veces viene ya el concepto de fraude para el modus operandi, para llegar a ese objetivo y distorsionar estados financieros, para que en la toma de decisiones, cuando la gerencia vaya y expongan a los directores, a los accionistas, yo logré cumplir este objetivo, por tal motivo, tú tienes que cumplir pagándome un bono. En ese sentido, en toda empresa, en todo negocio, el tema de sobreestimar ingresos para llegar a utilidades contables tiene una incidencia muy importante en los empleados, en las personas, porque sin querer queriendo, ellos van a querer ganar plata a costa de un negocio y van a querer generar esos resultados para llegar a esos premios
en temas de beneficios personales. Por eso las NIAs dicen, oye, uno de los temas de riesgo de fraude muy importantes que tienes que cuidarte al auditor es el tema del ingreso. Ahora, en el mundo global, otro de los temas de fraude que han habido es el tema de las transacciones intercompany, y ahorita lo van a ver en Login Coffee, lo que yo les voy a explicar qué pasó. En las transacciones intercompanies, ya en las transacciones de empresas relacionadas, lo que hubo o lo que existía es que existían fracturaciones a empresas relacionadas para llegar a objetivos y presentaban información distorsionada, no eliminando transacciones o haciendo creer a los inversionistas o a los acreedores o a los bancos o las entidades que se tenían superventas y eran ventas ficticias porque transferían o hacían transacciones comerciales con empresas relacionadas que ni tenían movimiento o eran offshore y sobreestimaban resultados. O también hacían contratos de patrimonios en fideicomiso o proyectos especiales, ¿ya? Le llamaban sociedad de propósito especial, para que en vez de tener pasivos, a través de contratos de patrimonio en fideicomiso, saquen esos pasivos y no lo presenten en el estado de situación financiera y lo dejen en el patrimonio fideicomiso libre como si fueran dos entidades separadas. Así el negocio, de acuerdo, principal, sacaba una obligación y lo ponía en su patrimonio fideicomiso y cuando le daba al auditor financiero para que lo audite, le daba el estado de situación financiera sin incluir pasivo de financiamiento porque lo tenía en el patrimonio fideicomiso. Y ellos, calladito boca, no le decían al auditor que tenían una sociedad de propósito especial como una sucursal que tenía que consolidarse. Entonces el auditor cuando emitía su estado financiero, un auditor junior, un auditor inexperto, un auditor senior, un auditor gerente, un auditor socio que no sabe auditoría o que no conoce las normas internacionales de información financiera en su desconocimiento, va a auditar un estado financiero separado cuando debe trabajar a nivel de grupos o consolidación. Eso sucedió en Workon y eso sucedió en Parmalat. Por tal motivo, como consecuencia de esos fraudes contables, las NIAs o las International Accounting Standard, ISA, dijeron, oye, ¿sabes qué? No podemos permitir que por principios contables generalmente aceptados o malas prácticas, las empresas reguladas hagan lo que quieren. Entonces nacen las NIF. Una NIF, antes la NI 27 que hablaba sobre los estados financieros consolidados, habla ahora sobre la norma internacional 10 que te dice que no solamente una subsidiaria o una sociedad de propósito, trátalo como si tuvieras control a través de acciones, sino si tú tienes poder de decisión, así tú no tengas acciones, ese branch o esa sucursal es tuya y tienes que consolidarla. Y por tal motivo, tienes que también tener en tu estrategia de auditoría un riesgo de fraude relacionado a transacciones intercompanies. Dos, riesgo de fraude que las NIAs te dicen. Y yo les estoy diciendo el racional, el por qué las NIAs te lo ponen, por los fraudes contables que han habido. Y la tercera, bastante interesante, y en mi último lustro que estuve en EY en el año 2022, yo me retiro de EY Perú en el año 2022, después de, como les dije, más de 15 años, ¿no? de trayectoria continua en una firma que le guardo mucho cariño, ¿no? Y no he trabajado en otra firma global porque ya quise con la experiencia que tenía desarrollar mi propia industria y gracias a Dios se está dando los objetivos que uno planteó. Eh, discutimos un tema bastante interesante, si se los voy a comentar, y justo lo leí en las últimas versiones de las normas internacionales de auditoría sobre el tema del National Override. Los que investigan o los que les gusta investigar, los invito a que puedan leer papers
de la TY, ¿no? Donde habla sobre el Management Override. En el Management Override, ¿qué significa riesgo sobre administración de asientos manuales? Me acuerdo que les comento, ¿no? En el año 2020, en plena pandemia, me acuerdo en mayo del 2020, me dijeron, Luis, tu cliente que has gerenciado, panificadora Bimbo, ¿no? De la transnacional Bimbo de México, tu auditoría financiera ha sido designada para ser revisada por EY Global. Ah, interesante. En mayo, yo fui la primera auditoría virtual en calidad de EY, ya, porque por el tema de, así como estamos, había ya el Teams, me revisaron los papeles de trabajo de manera virtual. Antes era presencial, pues no venían, en este caso vino un brasilero que radicaba en Nueva York y me revisaba presencialmente, a mí y a mi equipo de trabajo, obviamente, para ver la calidad de mi auditoría. Duraron 30 días, nos sacamos me acuerdo mucho, eh, esa auditoría muy, muy bonita de una manufactura grande. Tuve la oportunidad de ir a esa panificadora gigante, bien, bien interesante el proceso, ¿no? De esta empresa transnacional. Y, y bueno, el resultado fue bastante bueno, sacamos la mayor nota, gracias a Dios, todo salió bien. Pero salió este tema bastante interesante sobre el Management Override. Pero ya nosotros, mi equipo de trabajo, nos habíamos actualizado en temas de las nuevas incidencias respecto al tema de fraude y aplicamos dentro de nuestra estrategia una revisión especial acotada al tema del Management Override. ¿Y qué te dice este tema del Management Override? Te dice que la gerencia, en su incidencia en la pirámide de decisiones, todo empleado o todo colaborador o toda gerencia puede manipular la información financiera contable a través de asientos manuales. Por tal motivo, el auditor financiero tiene que hacer una estrategia, un procedimiento de trabajo para mitigar ese concepto de fraude. ¿Y qué te dice? Que a través de los asientos de diario o llamados journal entries. Entonces, el auditor financiero tiene que hacer un entendimiento del proceso, ¿de acuerdo? Un entendimiento del proceso para poder identificar si la alta gerencia tiene responsabilidad en el manipulado del back office. ¿Qué significa? En hacer asientos contables y tiene la libertad de hacer asientos manuales en la contabilidad del negocio. Si es así, si un gerente general, si un gerente de administración y finanzas, si un tesorero tiene, ¿de acuerdo?, la libertad para hacer registros contables cuando esa no es su labor, audítalo. Tienes que auditar y preguntar, incidir cuando tú ejecutes tu estrategia de auditoría en tu entendimiento del negocio, en tu understand the business, evaluar si la gerencia tiene libertad en el RP o en el sistema contable de hacer asientos manuales. Si es así, o sea, si en el flujograma o en el flujo de transacción o en el walkthrough te dicen, oye, ¿sabes qué? La gerencia general, la gerencia financiera, la gerencia de operaciones, la gerencia de recursos humanos, si pueden hacer asientos manuales sin supervisión plena, tienes que solicitar esos asientos manuales y revisarlos y auditarlos por todo el año. ¿Para qué? Para saber el racional. ¿Cuáles fueron esos asientos manuales que tuvieron la libertad las gerencias de hacer? ¿Por qué? Porque la gerencia no tiene una incidencia en la información financiera contable y no debería hacer ningún tipo de asiento porque ellos no son responsables de la contabilidad financiera, ni el gerente de administración y finanzas. Lo que ellos son responsables es en aprobar y autorizar de repente a la gerencia de contabilidad o al contador general, como quieran llamarlo,
o a sus staff si es que tienen que hacer y tienen que saber qué asientos contables son. Esa fue la innovación en el tema del fraude, ¿no? Entonces, actualmente en las normas internacionales de auditoría hay tres conceptos de fraude. El marginal override, la manipulación de los asientos de diario a través de la gerencia, el reconocimiento de ingresos acotado al riesgo, porque no todo te importa o no todo es clave. Y por último, el tema de las transacciones intercompany. Estos fueron cinco casos, me voy a acotar porque en realidad hay mucho por hablar, pero quiero ser muy específico. Y bueno, el Colegio de Madre de Dios me ha dado la oportunidad de estar una hora, ya va avanzando el tiempo, pero en temas de este tipo, que es lo que me gusta, es lo que para lo cual yo he nacido, creo, gracias a Dios, el tema de la auditoría, que es donde yo me desarrollo, lo hago, me apasiona y soy autodidacta porque me gusta investigar, ¿de acuerdo? Les voy a contar lo que sucedió en el mercado. Parmalat es un negocio en los años 90 conformado en una ciudad italiana, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por el cual, ¿sí? Eh, tuvo un tema de fraude importante. ¿Cuál fue el tema de fraude importante que tuvo este negocio? Fue que una de sus subsidiarias eh, tuvo problemas, ¿no? De reconocer, ¿sí? Inversiones financieras, ¿de acuerdo? Que no tenían respaldo, ¿ya? ¿Ya? En ese sentido, ¿sí? En ese sentido, eh, ¿qué pasó? Que al consolidar los estados financieros, sus empresas subsidiarias, en vez de generarle utilidad, generaban pérdida. Por otro lado, Parmalat, a través de una mala práctica contable, no consolidaba esas pérdidas y demostraba una información sin considerar esas pérdidas contables dentro de su estado financiero consolidado. Este tema de Parmalat lo auditó Deloitte Touche con Grant Thornton como equipo primario de Deloitte Touche y Grant Thornton como auditor de una de las subsidiarias. Fue un escándalo financiero en el mercado europeo en Italia, pero que no llegó al concepto de Work on no Enron porque el país italiano asumió la pérdida de Parmalat y le inyectó financiamiento para que no sea un escándalo global. Y por tal motivo, Deloitte Touche, Grant Thornton fueron sancionados, sí, pero no tuvieron la repercusión de Arthur Andersen en el mundo. Pero fue un fraude contable y todos decían, ¿dónde está el auditor? ¿Por qué no hizo su trabajo? Si era evidente. El auditor aduce que omitió hacer confirmaciones, Grant Thornton omitió hacer confirmaciones y no pudo respaldarlo con sus papeles de trabajo. Conclusión, fraude contable, un negocio listado en bolsa con problemas financieros que actualmente ya mejoró. Bernard Madoff, auditado por una firma global, muchos años, donde estafó a través de la pirámide financiera a muchos inversionistas. Utilizó la técnica de la pirámide financiera, donde los que estaban en el punto básico recibían dinero y hacían un ruleteo de plata, que al final, si tú no generas o no vendes o no tienes rendimiento financiero, eso te explota. Este negocio de Madoff estafó a las personas más pudientes en Estados Unidos por más de 15 años. ¿Por qué los auditores no dijeron nada? ¿Por qué los auditores en su revisión financiera
prefirieron mantenerse y quedarse callado y desconocer activos que no existían, porque eran inversiones en otras basura, por decirlo un término muy sincero. Esos activos no existían y porque el auditor financiero no hizo nada, simplemente por mantener la cuenta. Consecuencias, Bernard Madoff, el accionista principal, cárcel perpetua y, eh, y estafaron tipo CLAE acá en el Perú a miles de estadounidenses. Conclusión, ¿cómo las personas piensan que van a ganar más de lo que el mercado paga? Una regla financiera básica, que las personas no aprenden o pensamos de que los negocios van bien, simplemente porque Bernard Madoff decía de que sus estados financieros eran auditados. Confianza en el mercado. Workon. Workon utiliza una política, una práctica contable, yo le digo contabilidad artificial. ¿Qué hacía Workon? Workon hacía capitalización de gastos, hacía castigo de pasivos, se reconocían ingresos, sacaban de los resultados gastos y los capitalizaban. Reconocían o estimaban ingresos a través de contabilidad creativa. Workon tenía dentro de su staff de contadores y de personal financiero a los mejores profesionales de Harvard, economistas y financieros, y hacían esta estructura llamada contabilidad creativa, donde estimaban ventas futuras que no tenían un respaldo financiero o una realidad. ¿Tú cómo vas a contabilizarte algo que no has vendido? Regla básica de la contabilidad. ¿Cómo vas a cómo vas a contabilizar eh, gastos dentro de tus activos si ya deben caro? O por último, ¿cómo vas a castigar o prescribir pasivos sin un sustento? ¿No? Entonces, en ese sentido, ¿ya? En ese sentido, Workon hacía una contabilidad bastante ocurrente. En una de los, tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a seguir un curso de gerencia financiera contable, muy interesante, ¿ya? Donde me acuerdo mucho que invitaron al controller de Workon. Tuve la oportunidad de estar con ese ejecutivo. Obviamente ya, pues esto sucedió en los años 90. Este curso lo llevé en el año 2011, 2012 en Estados Unidos y, y, y explicaba, ¿no? Su pasantía, lo que había pasado. Y yo me quedé con una palabra, una frase que dijo este caballero, este ejecutivo. Decía, y decía, cómo los negocios en ese mercado iban mal y Workon en tema de telecomunicación era la que iba bien. ¿Por qué? Si él decía, oye, si las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Y las empresas de energía, ¿no? No iban tan bien y Workon era una empresa de telecom importante globalmente. Y decía, oye, ¿por qué las compañías de la misma actividad de negocio van mal y por qué a nosotros nos iba bien? Regla básica de la auditoría, decía. Yo me formé, y él dijo, yo me formé también en una Big Four como auditor antes de trabajar en esta compañía.
Y lo primero que a nosotros nos enseñaba dentro del tema de las auditorías era, oye, hacer un análisis de tendencia en el mercado y si todos los negocios de la misma industria, sensibilizándolas, tienen que seguir el mismo ritmo, no debe haber algo de superlativo, salvo que seas una estrella o domines el mercado. Y él decía, ¿por qué el auditor no tuvo ese escepticismo, ese, ese, ese juzgamiento hacia mis estados financieros o información contable, si era evidente que el mercado de telecomunicaciones iba mal, ¿no? O el negocio no iba tan bien, ¿de acuerdo? ¿Y por qué el auditor no nos dijo nada si era evidente? Solamente, y me quedo con un tema, ¿no? Y lo dijo, solamente por un tema de que quería mantener la cuenta y no juzgarnos. Y olvidó que él es un auditor independiente y no un empleado de la empresa. Hubiera podido él determinar el fraude y no la auditoría interna. Tema para reflexión. Wirecard. Ese es un tema bastante evidente y bastante contemporáneo. Sucedió hace 5 años en Alemania. Esta empresa, ¿no? Dedicada al tema de sistemas, temas tecnológicos, presentó información financiera al regulador alemán sobreestimando activos que no existían. Por tal motivo, un fraude contable sanciona a la firma global EY de no auditar por 5 o 6 años, no me acuerdo muy bien, a entidades que cotizan en las bolsas. Un gran golpe para una firma de auditoría. Perder cartera por no saber una auditoría y no seguir los procedimientos que te dicen las normas internacionales de auditoría. Confirmación de bancos. Repercusión en el mercado. Desconfianza del auditor. Perder la confianza en el mercado de capitales y minimizar el riesgo a 4 sociedades de auditorías globales. Por último, Login Coffee. Login Coffee es la competencia de esta marca, Starbucks. En el mundo global sabemos que el tema de Starbucks es el monstruo en el tema del café. Login, de, de capital americano, Login Coffee, de capital chino. ¿Qué pasó con esta industria? Sucedió en el año 2022-23, hace poquito, que comenzó a crecer, crecía en una magnitud muy extraña. Comenzó a cotizar, pero ¿qué estaba haciendo? Presentaba información financiera al mercado regulador chino distorsionada. ¿Por qué distorsionada, profesor? Porque le presentaba información al mercado de capitales, ¿de acuerdo? Con transacciones de empresas relacionadas sobreestimando sus ingresos. Es decir, presentaba buenos márgenes operativos, brutos, y generaba resultados financieros increíbles. Manipulación de asientos financieros y transacciones intercompany que no se eliminaban y presentaban información consolidada, pero con transacciones intercompañías que estaban dentro del estado financiero. Las normas internacionales de información financiera contable, NIF 10, te dice que cuando tú presentas estados financieros consolidados, las ventas no realizadas, es decir, transacciones de cuentas por cobrar y pagar ingresos y costos entre matriz y subsidiarias, se tienen que eliminar. No puedes presentar transacciones que no se hayan vendido a terceros. Repercusión en el mercado financiero contable.
la quiebra de Luckin Coffee en China, sanción administrativa a las firmas de auditoría, igual KPMG, no, KPMG PwC, sanciones administrativas, pérdida de confianza de los auditores. Simplemente por no hacer y cumplir lo que te dicen las normas internacionales de auditoría en temas de fraude y los conceptos de normas internacionales de información financiera. Un poco de historia. Voy a correr un poco y me van a disculpar porque el tiempo me va a ganar. Pero el tema del fraude en los estados financieros tiene que ver con un concepto que involucra engaños, puede ser de manera justa o ilegal, donde el auditor tiene que ser muy escéptico. ¿Qué se ha perdido o qué perdieron los auditores que hicieron o el equipo financiero que hizo la auditoría de estos negocios mediáticos, regulados? Simplemente confiar. Profesor, pero ya he venido auditando muchos años, tú eres auditor. La palabra escepticismo tiene que estar siempre, lamentablemente, en nuestro radar. Somos auditores, somos independientes, no somos parte del negocio. Nunca se debe perder la cortesía y la amabilidad, pero nuestro trabajo independiente de auditoría siempre tiene que estar. No somos fiscalizadores, eso que quede claro, porque también tenemos que ser orientadores de negocio, pero siempre decir la verdad y darle un plan de negocio. No podemos ocultar conceptos que si sabemos o lo identificamos, podemos decir hoy está bien. Segundo, ¿cuál fue el gran error de las compañías que auditaron estos negocios, que no cumplieron sus procedimientos? Independientemente si existe el fraude o no, porque el fraude es un modus operandi un poco complejo de determinar. Si tú cumpliste tus procedimientos de trabajo y tú le puedes mostrar a los reguladores que sí cumpliste tus procedimientos de trabajo, no pasa nada. Porque mientras tú cumplas y te pidan y te respalden tus papeles de trabajo, no va a pasar nada. Porque sí hiciste, si confirmaste, si bauchaste, si hiciste tus cortes y revisaste, ¿de acuerdo? No pasa nada. Pero si tus papeles no te pueden respaldar y lamentablemente no te pueden acompañar en el proceso, tú sí te equivocaste. Y ahí sí podrían venir los grandes problemas. Esto ya les expliqué, esto ya lo pongo de lectura para ustedes. Por último, les voy a mencionar algunas técnicas importantes para mitigar el tema del fraude. El auditor dentro de sus procedimientos de trabajo tiene que, de todas maneras, caballeros, hacer revisión de asientos de diario, sobre población, sobre revisión, sobre las cuentas de riesgo se tiene que auditar. Eso tenemos que hacer para evitar la oportunidad de que nos manipulen información contable o que nosotros podamos detectar de una manera incorrecta algunos procedimientos de trabajo. Otros procedimientos que estamos o tenemos la obligación de hacer: análisis de datos, revisiones analíticas, como lo mencioné, en WorldCom, comparativos, cómo va el mercado, las tendencias. Si el mercado sobre la actividad económica que vamos auditando va bien, obviamente ya tú ya tienes un racional. Si el mercado no va bien, vas a jugar un poquito más el tema de la evaluación sobre la recuperabilidad de los activos, indagar, entrevistar, desconfiar un poquito. Revisar controles internos. Si bien es cierto, tu auditoría puede ser una auditoría en procedimientos sustantivos, pero tienes la obligación de entender el procedimiento sin probarlo, pero entender y entrevistar a los principales ejecutivos en temas de concepto de fraude. Y nunca dejar de confirmar.
nosotros los auditores tenemos la obligación de que una respuesta de un tercero es más confiable que los mismos registros contables. Bueno, este es un poco el resumen de la oportunidad que me ha dado el Colegio Madre de Dios en explicarles este tema del concepto de fraude, que tiene una niña especial e importante en el desarrollo del trabajo. Ahora, bueno, ya faltando algunas últimas, algunos últimos momentos, si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta o alguna consulta para poder desarrollarlo o de repente explicarles. Por favor, pasemos al momento de consultas. Por favor, los escucho. Un saludo a mi amigo Salvador Mimbela. Espero que todo te esté yendo bien allá por las lindas tierras de Iquitos. Luis, ¿qué situación de fraude te pasó y cómo lo afrontaste en una auditoría financiera? Fran, tu pregunta es muy interesante y les voy a contar una historia de fraude que me sucedió Mm. en una empresa referida de Alemania y que abordé, ¿ya? Esta empresa la voy a llamar ABC, no le puedo dar el nombre. Era una empresa que se dedica a la actividad de aislamiento térmico y tenían un proyecto que habían ganado en el estadio, habían ganado en Talara para que hagan aislamiento. Esta compañía pequeña, ¿no? Pequeña, fue adquirida por un corporativo alemán a través de un business combination, una adquisición de negocios. Y esta empresa tenía parte de su auditoría local, tenía una sucursal en ¿cómo se llama? En República Dominicana. Dos fraudes. Esta sucursal en República Dominicana, ¿de acuerdo? Consolidaba con el estado financiero de esta en Perú, porque era un branch solamente, las sucursales son un branch, o sea, una extensión del negocio, y tiene que consolidar por reglas básicas con el estado financiero principal. Pero había una cuenta por cobrar cuando hacían las eliminaciones que quedaba. Era rarísimo, pues, ¿no? Porque se supone que las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, los costos operativos tienen que eliminarse y simplemente dejar los activos, los pasivos, que realmente son con terceros. Esta auditoría había sido desarrollada por otra firma auditora de reconocida trayectoria también, pero eh, uno, el auditor nunca nos quiso dar apertura a sus papeles de trabajo. ¿Ya? Pero esta cuenta por cobrar era muy grande y no tenía un trasfondo. Simplemente yo dije, voy a confirmar a República Dominicana, ¿de acuerdo? Para que me responda y me diga si realmente existe esta cuenta por cobrar. Nunca me llegó, nunca me decían nada, lo identifiqué. Acá hay un activo que no tiene soporte, 2 millones. El cliente no me contrató posteriormente el inventario, entonces yo le dije, me tienes que hacer un inventario especial y aparte dame tu cardet. El cliente nunca me dio su cardet y yo simplemente dije, me voy a limitar. Esta auditoría era referida, el equipo primario me pedía que reporte y yo le reporté con esta calificación y esta limitación al alcance. Les dije, tu inventario no tiene soporte, me limito, no he podido hacer más, califícalo. Y esta cuenta por cobrar no tiene soporte, no existe, califícalo. La auditoría siguió su curso, yo no cerré. Los alemanes me dijeron que querían venir, vengan, y yo les decía la verdad.
En realidad, a mí mantener este cliente no me afectaba para nada, porque era un cliente referido, ¿ya? O sea que a mí acá en Perú no nos elegían como auditores, era corporativo, o sea, yo con mucha fuerza los trataba. Esperé, esperé, vino, y al final el gerente financiero lanza una alerta y les dijo, oye, hay una diferencia en el inventario entre lo físico y lo contable, de casi 2 millones de soles. Tin, 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 mi papel de trabajo me respaldó. Vinieron los auditores alemanes, me dijeron, Luis, mira este tema que nos reportaron, ¿sí? Y aquí está la limitación al alcance que te di. Ah, correcto. Tienes razón, pues tú nos informaste. Por eso estamos acá. Sí, bueno, era mi labor. No existía, 2 millones. Acá hay una cuenta por cobrar que tampoco existe. Confirmación. Y al final, la gerencia general me pidió, no, dame un resumen de los activos que consideras no existen. Lo que está, tanto es el impacto. Buenísimo. Voltearon al gerente financiero. Gerente financiero se notaba un poco así, parco, no contestaba, ¿no? Él era responsable. Y bueno, yo le dije, ¿no? Lamentablemente se tiene que decir la verdad, pues, ¿no? Simplemente yo les dije, acá hay errores contables. No podía decir la palabra fraude, pero ya en mi cabeza ya estaba ese concepto. Ese concepto nunca escapó de mi cabeza. La gerencia me preguntó, Luis, ¿qué piensas? ¿Qué es esto? ¿Son errores contables o hay algo más? Yo le dije, mire, mis procedimientos solamente me han permitido identificar ajustes contables. Si tú quieres que yo te diga responsabilidad de quién es o quién lo hizo, no lo voy a poder decir porque mis procedimientos no son de forense. Si tú quieres buscar responsables, tienes que contratar a los forenses. Esa es la diferencia entre una auditoría financiera y un audito forense. Yo me limito simplemente a decir lo que sucede en la contabilidad y lo que no existe, pero si quieren buscar responsabilidad es la auditoría forense. Es así como, Fran, yo abordé este tema. Cumplí mis procedimientos, cumplí mi trabajo y el cliente yo lo seguí auditando por más de 4 años. Cambiaron de gerencia, vinieron unos brasileños y con todo lo que le explicó el equipo primario le dijo que siga a Luis porque es el que conoce el negocio y identificó los temas. ¿Qué me dio? Gané confianza, la gerencia, les gustó el procedimiento que hice y me mantuvieron como auditor, simplemente por cumplir mi trabajo. Es así como abordé el tema, Fran. No sé si pude responder tu consulta. Bueno, entonces, sin más